Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar campo magnético. La clase pasada estuvimos hablando sobre la definición de magnetismo, y estuvimos hablando sobre la definición de imán. Eh, También hablamos de que el planeta como tal tenía o era como un gran imán, ¿no? Que tenía un polo norte, polo sur, o un norte magnético, un sur magnético. Eh, Definimos el valor de la fuerza, definimos de qué manera podía tomar esa fuerza, pues un sentido y el valor que se le da a esa fuerza que dependía de la carga. También hablábamos de la distancia, que la distancia estaba relacionada con el valor de esa fuerza, así como el ángulo que formaba la velocidad y el campo magnético. Entonces, a grosso modo, trabajamos lo que es el campo magnético, pero no revisamos como la ecuación, ¿no? La fórmula de campo magnético. Entonces, hoy vamos a trabajar la ecuación de campo magnético y los ejercicios asociados a lo que es campo magnético. Recordemos que el magnetismo es un fenómeno físico que puede ser propio de los imanes de manera natural o puede ser también, digamos que simulado de manera artificial a través de aplicar una intensidad de carga sobre algunos elementos que son ferromagnéticos, ¿sí? A través de algún hilo conductor sobre estos elementos. Entonces, lo que se hace es asegurar pues esa intensidad o esa generación de campo magnético que no es un fenómeno aislado a la carga eléctrica, sino que se habla del mismo fenómeno. Simplemente que cuando nosotros hablamos de la carga eléctrica, hablamos por lo general de el movimiento de las cargas eléctricas para cualquier material, mientras que en el magnetismo podemos ver ese fenómeno de manera natural en algunos minerales. Y también hacíamos precisión de algunas diferencias que teníamos cuando veíamos campo eléctrico, y era que las cargas eléctricas no tienen que ser bipolares, sino que pueden ser solo positivas o solo negativas, mientras que los imanes siempre van a tener un norte, un sur, ¿sí? Bueno, entonces esa era como la generalidad de la que habíamos hablado. Bueno, decimos que el campo magnético, voy a definir, y generalmente siempre me gusta presentar varias definiciones porque siento que de esa manera uno puede como hacer un análisis y generar claridad frente a uno de estos conceptos. Entonces hablamos de que el campo magnético es la zona en el espacio donde se dejan sentir las fuerzas magnéticas. Acuérdense que estas fuerzas magnéticas entonces se producen dentro de un campo, ¿cierto? Porque hay movimiento, era la otra cosa que decíamos que era muy importante el movimiento y por eso estaba asociado a la determinación de la fuerza a la velocidad, ¿sí? Entonces decíamos que era allí donde se presentaban estas fuerzas y generaban este fenómeno, puede ser de atracción o repulsión, igual que cuando teníamos el campo eléctrico, ¿cierto? También se da por el movimiento de cargas. Entonces, decimos que el campo magnético es esa zona que vemos acá, donde realmente no es que exista, ¿no? El campo magnético es algo que nosotros imaginamos, visualizamos o proponemos para poder entender este fenómeno. Realmente es eso. Se dice que las fuerzas en realidad son perpendiculares a ese campo, ¿sí? Pero por eso que son tangentes a ese campo magnético, pero en realidad no es que esas lineecitas existan, sino que simplemente es como para visualizar y entender lo que es el campo magnético. Entonces, en el campo magnético, ¿qué pasa? Pues hay un movimiento de cargas
que esas cargas pueden ser de atracción o de repulsión. Si yo tengo dos polos opuestos, es decir, dos polos diferentes, pues entonces lo que va a ocurrir en ese campo magnético es que va a haber atracción. Si yo tengo dos polos iguales, entonces lo que va a pasar es que va a haber repulsión, entonces se van a comportar como de esta forma que acá, ¿verdad? Bueno, acá entonces el campo magnético, mírelo como está como perpendicular, ¿cierto? A la conformación del solenoide, ¿cierto? Entonces se da de esta forma y se ve que es más intenso en una parte que en otra, por ejemplo, aquí al interior. Esa intensidad lo que me dice es que ahí es más fuerte el campo magnético. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ingeniera, pero usted dice que en la Tierra todo es un gran campo magnético, entonces, ¿por qué no siente uno, percibe uno todo el tiempo como esa atracción, repulsión? ¿Sí? Porque esa intensidad del campo magnético pues se pierde, ¿cierto? Depende pues, de que tan intenso sea esa formación, tan intensa sea esa formación de ese campo. Entonces, es muy fuerte para algunos elementos como los ferromagnéticos, ¿cierto? Como los ferromagnesianos, por ejemplo, el hierro, el acero, el níquel. Ese tipo de elementos tienen un gran magnetismo, o sea, se magnetizan fácilmente al estar cerca de un imán o cuando nosotros les inyectamos un chorro de corriente eléctrica, pues se magnetizan, se cargan fácilmente y empiezan a comportarse, ¿cierto? Con atracción, con repulsión, a generar. Acuérdense que el campo magnético da potencial también, genera mayor potencia, mayor fuerza para la producción de energía, para la generación de trabajo, ¿sí? Entonces, esta separación de estas líneas me indican qué tan intenso es el campo magnético o no. Vimos en la clase pasada algunos tipos digamos, de organización de los átomos que estaban relacionados con el magnetismo. Habíamos hablado de paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos. Entonces, los ferromagnéticos son los que tienen, en los que se forma con más intensidad este campo magnético, otros de menor medida y otros casi nula, que lo que hacen es rechazarla, por ejemplo, el oro, la plata, les comentaba. Entonces, ¿por qué es? Pues por su composición molecular, por pues cómo está conformado el campo magnético. En la medida que nos alejemos, ¿sí?, de los polos, pues entonces este campo magnético va a ser menos intenso, ¿sí? Siempre el campo magnético, les decía la clase pasada, se va a mover de norte a sur, ¿sí? Bueno, y esa sería como la definición. El campo magnético se mueve perpendicular a la corriente, acá, ¿sí? Siempre, si está la corriente, ¿cierto? Este va a ser perpendicular, siempre se va a mover hacia el campo magnético, es como su disposición. De esa manera, pues yo puedo saber que como la fuerza es tangente, pues hacia dónde va la fuerza, y ya con la regla de la mano derecha defino si es positiva, si es negativa, dependiendo del valor de la carga, porque evidentemente lo que se mueve dentro del campo magnético son cargas, las mismas cargas que generan el campo eléctrico, ¿sí? Bueno, hay muchas definiciones de campo magnético. Si ustedes revisan como ese fenómeno, hay muchos nombres, dependiendo, digamos, como de la física que se esté trabajando. Nosotros trabajamos física newtoniana, que digamos es la más sencilla, pero pues todo esto se vuelve muy complejo. Por ejemplo, si nosotros revisamos el campo, ya revisamos el campo eléctrico, luego el campo magnético, luego ustedes van a revisar el campo gravitacional y es más complicado porque es que el gravitacional ya funciona en todo el universo, por lo menos el magnético y el eléctrico sean al interior del mundo, pero ya la gravedad se mueve a través del universo, entonces es, digamos que otro campo y van a haber más, digamos que covariables que van a limitar o definir ese comportamiento del campo gravitacional.
Entonces, pues en ese sentido van a haber diferentes algoritmos que me van a describir el comportamiento, me van a definir lo que es un campo magnético, un campo eléctrico, un campo gravitacional, que son como los grandes campos que se trabajan en la física, muchos más, ¿no? Pero digamos que algunos de los más importantes. Entonces, otro nombre que recibe el campo magnético es inducción magnética. En la clase pasada hablamos de la intensidad del campo magnético, lo definimos con la letra B mayúscula, que ven ahí, esa B grande, y dijimos que la unidad era el Tesla. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguno se acuerda de que era el Tesla? Que lo definimos la clase pasada, que por ahí hicimos unos ejercicios. ¿Quién se acuerda? A ver, los que estudiaron para hoy. Un newton sobre coulomb por metro sobre segundo. Muy bien, sí, exactamente, yo sé muy bien. Exacto, esa era como la unidad en el sistema internacional. Entonces, eso me explica la intensidad del campo magnético. Pero también cuando yo hablo intensidad del campo magnético, está definida como inducción magnética o excitación magnética. Esa es otra definición que puede recibir el campo magnético. Se designa con esa letra griega phi y la unidad es el Weber, ¿sí? Esa es otra unidad que puede trabajar el campo magnético. Esos nombres están asociados a lo que nosotros llamamos flujo magnético, ¿sí? Al flujo magnético. Esa inducción magnética, esa excitación magnética también se puede llamar campo H en algunos libros, campo H mayúscula. Y lo definimos, por decirlo así, por esa unidad que se llama Weber. Ahorita haciendo unos ejemplos pueden ver pues cómo se puede también ya proponer en un término más sencillo el Weber, dependiendo de su definición también. Bueno, entonces decimos que está asociada a lo que nosotros denominamos el flujo magnético. Entonces, explicar un poco esta definición, porque flujo magnético. Entonces, simplemente para entender el concepto, les voy a proponer un ejemplo. Entonces, ¿qué es flujo? ¿Cierto? Entonces sería como para dividir, nosotros ya sabemos qué es el magnetismo, ¿cierto? Ya lo definimos, pero entonces nos falta ese otro pedacito que es la definición de flujo. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujo, pues nos referimos a un fluido y decimos que un flujo es un fluido en movimiento. No sé si ustedes saben cuáles son los fluidos, pero pues entonces digamos que nosotros en la Tierra tenemos tres grupos, ¿cierto? Entonces tenemos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? Bueno, hay otro por ahí que digamos que no lo usamos mucho, pero digamos que está compuesto en esos tres grupos que son los más comunes y los que más hemos trabajado, ¿cierto? Sólidos, líquidos y gaseosos. Los fluidos son los líquidos y los gases, ¿cierto? Entonces, esos fluidos tienen la propiedad de moverse libremente, de no resistir esfuerzos de corte porque se deforman, de acoplarse al contenedor en el que estén. Estos fluidos tienden a tener presión, por ejemplo, tienden a comprimirse, ese tipo de características, ¿sí? Entonces, el flujo magnético vamos a asociarlo con ese tipo de flujo. Entonces, vamos a suponer que es un gran mar lleno de agua. Digamos que eso es el flujo magnético, ¿sí? En esa magnitud o de esa magnitud. Si yo estoy hablando de flujo, entonces yo asocio el flujo a un caudal y defino caudal como un volumen sobre un tiempo. Eso es un caudal, volumen sobre tiempo. ¿Cómo así? Entonces, más fácil. El caudal es el volumen que yo puedo tener en un contenedor medido en una unidad de tiempo, ¿sí? Es como si yo cogiera, abriera la llave, colocara el vaso y voy a medir el caudal. Entonces empiezo a contar desde el instante que empezó a llenarse el vaso,
¿cierto? Hasta que cerré la llave. Entonces, de esa manera yo puedo medir el caudal de esa llave. ¿Cuál fue el volumen que ocupó el agua en el vaso? Lo mido, ¿cierto? Si es circular, pues entonces su área, pi cuartos de diámetro cuadrado, por la altura, ese fue el volumen sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró recogiendo ese volumen de agua? Lo mismo puedo hacer en el mar, en el río Amazonas, en el río Nilo, en el que yo quiera. Hago un aforo, ¿cierto? Y empiezo a mirar cuánto tiempo transcurre para llenar yo o para obtener un volumen correspondiente, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos definir nosotros caudal. Entonces, ahí estamos asociando el volumen en una unidad de tiempo, es decir, una cantidad que es tridimensional en un tiempo específico. Eso es caudal, pero también pudiéramos definir caudal como una velocidad por el área. Entonces, ya acá estamos hablando de otra definición, y es que yo puedo determinar, por ejemplo, el caudal de este río que tengo acá en esta fotografía, pues midiendo o determinando cuánto tiempo se lleva en moverse este flujo de agua, ¿cierto? Cuánto tiempo pasando por una sección transversal específica. ¿Qué es la sección transversal? Pues este ancho por la profundidad que pueda llegar a tener el río, ¿sí? Entonces, yo acá les hice como unas lineecitas, no sé si la pueden ver bien, pero es como si esto fuera la sección transversal, un cajoncito, ¿cierto? Esa es una sección transversal como el área. Entonces, el área va a ser la base por la altura. Esa es el área. Y yo lo que quiero medir es la velocidad por esa área. No puedo confundir caudal con velocidad, son dos cosas diferentes. La velocidad es la distancia recorrida en un tiempo específico. Entonces yo lo que puedo hacer es determinar la velocidad con que va transcurriendo el flujo, esta sección transversal. Al multiplicar esa velocidad, es decir, la longitud recorrida en un tiempo específico por esa sección transversal, yo puedo determinar de igual forma el caudal, que en este caso está asociado a una velocidad por área. ¿Me hago entender? Yo puedo decir, este es un punto 1, en cualquier punto, una ubicación geográfica, este es un punto 2, y determino cuánto tiempo demora el agua en pasar de ese punto 1 a un punto 2. Digamos que estamos trabajando en un canal, no sé si revisaron alguna vez el del laboratorio. Entonces el canal del laboratorio pues tiene una entrada y tiene una salida como un tanquecito, ¿cierto? Entonces yo cómo puedo medir esa velocidad. Generalmente el laboratorio que yo les hacía es colocamos un ping-pong dentro del canal, vemos cuánto tiempo se demora recorriendo el ping-pong el canal, y ya cuando lo recoge el compañero en el otro punto que es la salida, pues determinó el tiempo. Ahí yo estoy midiendo la velocidad del agua, ¿sí? ¿A través de qué? Pues de un ping-pong, ¿cierto? La longitud recorrida en un tiempo específico, esa es la velocidad. ¿Cuál es la sección transversal? Ah, ok, la sección de mi canal, su base por su altura. Listo, ya con eso determino la velocidad y determino también la sección transversal. Siempre ese tipo de medidas se trabaja sobre el área mojada, es decir, el canal puede ser altísimo, medir 1 metro, pero yo trabajo sobre el área mojada, que sería la altura de la lámina de agua. Más o menos así se comporta el flujo, el campo magnético. Es como como un mar, ¿cierto? Lleno de cargas, y de esa manera puedo determinar cuál es el volumen que pasa a través de una sección transversal específica. O sea, que es la cantidad de fuerzas que pasan a través de una sección transversal. ¿De fuerzas de qué tipo? En este caso de fuerzas magnéticas. Por eso nosotros lo llamamos de otra forma como flujo magnético, ¿cierto? Entonces lo que se está moviendo es una cantidad de fuerzas que van pasando a través de una sección transversal. Entonces,
movimiento generado en una unidad de tiempo a través de una área transversal. Es otra forma de definir el flujo. Entonces acá les digo, es el tiempo que se demora. Entonces ya acá voy a trabajar como con una fuerza, ¿sí la ven? Entonces esta fuerza como que va a empezar a hacer su recorrido y a pasar a través de esa sección transversal. Si yo estoy evaluando este punto de inicio y este punto de final, pues es como si yo midiera el tiempo de recorrido en esta distancia. De esa manera determino la velocidad. Ah, ok, ingeniera, la velocidad y el área. Ah, pues el área sería esta, ¿cierto? La sección transversal. Esto puede ser una tubería, por decir algo, en PVC, ¿cierto? Entonces ya acá determinaría pues el área, que sería pi radio cuadrado o pi cuartos de diámetro cuadrado. Esa sería el área y esa sería mi velocidad. Entonces, lo que pasa con el flujo magnético es eso, que yo tengo un gran campo donde van pasando unas fuerzas y el flujo magnético es como cuántas pasan a través de esa sección transversal. Pueden pasar más o menos dependiendo del tipo de material que yo esté trabajando o el que esté analizando. Si este material es, por ejemplo, ferromagnético, pues van a pasar muchas flechitas a través de este elemento porque las atrae, ¿cierto? Pero si es, por ejemplo, oro, pues lo que va a hacer es que van a pasar muchas menos, están muy separadas y al contrario, lo que trata es de, pues, desviarlas, ¿sí? No las atrae, sino como que las desvía por ese comportamiento molecular que él tiene, ese tipo de material. Entonces ya aquí más la definición de campo magnético. Acá intenté hacer como una cajita, ¿sí? Y entonces esa cajita pues tiene una inclinación, puede estar totalmente vertical. Y entonces a través de esa cajita, ahí por la mitad que hay un huequito, no sé si me quedó bien y alcanzan como a percibirlo, pero lo que quería que vieran era como que yo tengo esta cajita, si yo tengo esta cajita así totalmente vertical, pues van a pasar todas las flechas, ¿cierto? Todas las flechas, digamos que se va a llenar la cajita, o sea que ese campo magnético va a ser pues intenso. Si yo voy inclinando la cajita, pues entonces van a empezar a pasar pues menos flechitas, ¿cierto? Entonces se va a reducir el campo magnético. Entonces la teoría lo que dice es, el campo magnético lo puedes asociar a la velocidad y a esa sección transversal. Y esa sección transversal es como una flechita que forma un ángulo a través de ese campo. En la medida que inclines más ese campo hacia la flecha, pues va a ser menos el flujo magnético que se va a percibir. Si esta cajita llegase a tener el mismo sentido que tiene la sección transversal, o sea, aquí a 180 grados, totalmente pues acostada esta cajita, digamos que si estuviera acá pues a los 90 grados, totalmente acostada, pues ¿qué pasaría por esa cajita? Nada, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros hablamos que cuando las fuerzas tienen un ángulo de 90 grados respecto del campo, pues esa fuerza es que máxima, ¿cierto? Esa intensidad del campo es máxima porque pasan todas las fuerzas a través de ese campo. Pero si él ya llega a reducirse tanto que está en la misma posición de la sección transversal, pues no pasa ninguna flechita y la fuerza relacionada con el campo pues me da cero, ¿sí? Que sería el mismo valor. Entonces, digamos que es la misma relación que nosotros estamos trabajando acá. Por ello decimos que el flujo magnético está asociado con la densidad magnética. ¿Qué es la densidad? La densidad era una masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces es lo mismo, aquí estamos asociando una cantidad de flechas que pasan a través de una sección transversal. Por eso también ese flujo magnético se llama densidad magnética, porque pueden pasar más cantidad de flechas, entonces el campo magnético ahí es que más denso, más fuerte, ¿cierto? O menos, entonces eso es lo que nosotros definimos como Weber, esa cantidad de flechitas que están pasando a través de ese campo es lo que me define la intensidad del campo magnético, ¿cierto? Acá, por ejemplo, pueden ser una buena cantidad de flechitas, entonces esa intensidad del campo magnético es mayor y si son menos flechitas, pues
esa intensidad del campo magnético pues va a ser menor. Entonces digamos que esa es como la definición. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, entonces, vean, acá está el campo H, ¿sí? Entonces, ese campo se puede llamar campo H o phi, y entonces nosotros lo definimos como la velocidad por la sección transversal, la velocidad por su superficie de área. De esa manera definimos el campo. Cantidad de flujo que traspasa el área, por eso se denomina densidad magnética. Y aquí lo estamos asociando con la letra griega phi y decimos que es B, que B que era la intensidad del campo magnético por la superficie, o sea, por el área, por la sección transversal. Por eso es que cuando nosotros tenemos imanes, de eso hablamos un poquito la clase pasada, y el imán pues es más grande o tiene un área, una sección transversal mayor, pues uno nota que hay más potencia del imán, que es capaz de recoger pues más puntillas, por decirlo así, o la atracción se siente más fuerte. Claro, porque sí depende de esa superficie, depende de esa sección transversal y de la cantidad de fuercitas que pase a través de esa sección transversal. El campo magnético es más grande en la medida que haya más sección transversal, ¿cierto? Porque mire, está directamente proporcional a que a la intensidad del campo y al área superficial o a esa sección transversal. Entonces el campo magnético es el producto de la intensidad del campo y su superficie. Entonces B ya lo conocemos como intensidad del campo y la superficie. Entonces ahí ya tenemos una ecuación importante, que el campo magnético, ¿cierto? Es igual a la intensidad del campo por la superficie. Esa es una definición que tenemos. O también hablamos del campo H o la inducción magnética como la intensidad del campo por la superficie. De esa manera, pues lo podemos definir. Aquí vamos a hablar, entonces, como ya definimos esta ecuación, ya la tenemos clara, esta, por ejemplo, inducción magnética, que es como la que más podemos utilizar, inducción magnética igual por la intensidad del campo magnético por la superficie, pues entonces vamos a hablar del campo magnético, una bobina, o muchos libros lo conocen como solenoide. Digamos que es un término como más técnico, la bobina es más popular. Entonces nosotros decimos que la intensidad del campo magnético para una bobina pues depende de varias, de algunas variables. Entonces si yo les preguntara de qué depende la intensidad del campo de una bobina, pues ustedes podrían argumentar varias cosas. Entonces, una de las cosas es que, por ejemplo, si hiciéramos esa pregunta de cómo podríamos darle mayor potencia a estas bobinas que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que tendríamos que tener en cuenta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de ustedes me podría decir, pues ingeniera, la intensidad de la corriente que tenga pues la batería a la que esté conectando su bobina, ¿cierto? Si la intensidad de la corriente es más fuerte, pues el campo magnético que usted va a producir a través de este solenoide va a ser mayor, ¿cierto? Ese es uno de los elementos, la intensidad de la corriente, que pues será el amperaje, dependiendo si estamos conectados a una corriente continua, que es lo que generalmente hacemos, a una batería, a una pila. Lo segundo que generaría, digamos, un valor sería la longitud de la bobina, ¿sí? Eso también me genera un efecto sobre la intensidad del campo magnético. Entonces la pregunta es, ¿qué me generaría un mayor campo magnético? ¿Una longitud mayor o una longitud menor de la bobina? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que no escucho. ¿Qué me generaría una intensidad de campo magnético mayor? ¿Una longitud más grande, mayor o una longitud menor?
Una longitud mayor, ¿no, profe? Una longitud mayor. ¿Quién nos dice otra cosa? Una longitud menor, ¿no? ¿Por qué? ¿Mayor o menor? No. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo tengo una longitud mayor? Esa intensidad del campo va a tener que transmitirse por toda esa longitud, ¿no? Digamos que va a Sí, tener que repartirse profe, mucho si más. trabajamos con la fórmula, por ejemplo, ahí dice que es sobre la longitud de la bobina. En este caso, Sí, entre más claro. grande la Sí, bobina, sí, más si trabajamos pequeña. por la fórmula, pues es evidente, pero estamos hablando como del proceso físico, de lo que realmente ocurre, ¿sí? Claro, pues el resultado es esta fórmula. Entonces, mi explicación va asociada es a eso. Si yo tengo una longitud mayor, la intensidad de mi campo se va a tener que distribuir en toda esa longitud, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la intensidad del campo va a ser menor para cuando yo tenga una longitud mucho mayor, ¿sí? ¿Cuál sería otro elemento que está asociado a la intensidad del campo magnético? Entonces, otro elemento es el número de vueltas de la bobina, ¿sí? Que yo le dé, pues, al conductor. Entonces, ahí va de nuevo la pregunta. ¿Qué me generaría una intensidad del campo mayor? ¿Mayor número de vueltas o menor número de vueltas? ¿Y por qué de acuerdo al proceso físico? ¿Qué proponen? Menor número de vueltas. Yo digo que mayor. ¿Por Mayor qué número. menor número de vueltas? Porque si tiene, pues si es un mayor número de vueltas, va a ser más la longitud también, ¿no? Ok. ¿Y tú por qué dices que mayor número de vueltas, Joseph? Bueno, profe, Digamos, ¿cómo lo explicas físicamente? pues supondría que como están trabajando en forma circular, habría como una sumatoria ahí de la, de las fuerzas del campo magnético, ¿no? Digamos que ahí lo que pasa es que las líneas del campo estarían más pegaditas, que fue lo que acabamos de hablar ahora. En la medida que estén más cerca esas líneas del campo, pues el campo magnético va a ser más intenso. Entonces se va a concentrar, digamos, en ese espacio alrededor de esas vueltas, de esos giros, se va a concentrar el campo. Es más, la fuerza decimos que es perpendicular a ese campo, porque acuérdate que la intensidad, campo magnético se dibujaría entonces acá de manera transversal y esto se dibuja como la fuerza que sale acá y esto, y como que me hace todo un círculo, y ellas empiezan a viajar por acá. Entonces, este campo se va haciendo más intenso en la medida que yo tenga más vueltas a través de ese hilo conductor. Entonces, por eso la ecuación, ahora sí, está dada de esta forma. Decimos que la intensidad del campo magnético es igual, en una bobina, es igual al número de vueltas por la intensidad de la corriente sobre la longitud, ¿sí? Entonces, la longitud será la longitud total, digamos, por donde se está transportando la corriente o la carga, más bien, por donde se están transportando las cargas, el número de vueltas, las que sean, que se den a la bobina, el número de vueltas acá, por eso están de esta forma muchas veces, ¿cierto? Como que uno ve que se enrolla y se enrolla y se enrolla, porque el número de vueltas genera mayor intensidad del campo.
la longitud de la bobina y la intensidad de la corriente. Eso es lo que me define a mí la intensidad del campo magnético en un solenoide o en una bobina, ¿sí? Bueno, acá lo puse en número de vueltas para que me lo entiendan un poquito mejor, pero es igual pues a esta ecuación. Acá lo que estoy demostrando es como las unidades. Entonces, ¿cuáles serían las unidades de la intensidad del campo magnético? Número de vueltas por el amperaje, que es en lo que yo mido la intensidad de la corriente sobre la longitud, es decir, la longitud de la bobina, que está en metros. Pero hay otro elemento que interfiere en el caso de presentarse. ¿Cuál es el otro elemento? El elemento que constituye el núcleo de la bobina. A veces está así, como la fotografía que vemos acá, al vacío, o sea, la bobina no tiene nada, digamos que si va a circular, no tiene nada en el centro. Pero si lo que quisiéramos es generar mayor intensidad de campo magnético a través de ese solenoide, lo que yo podría hacer acá es como que qué material poner, qué colocarían ustedes. Un elemento conductor, ¿no? Un buen elemento conductor, o sea, ferromagnético, ¿cierto? Porque si yo coloco aquí a través de este solenoide un elemento que no sea conductor, pues no me va a aumentar la corriente. Lo que va a hacer es nada, ni siquiera disminuirla, simplemente no va a pasar nada. Pero si yo coloco acá un material que sí se comporte bien frente a las cargas, ¿sí? Esos ferromagnéticos, pues entonces de esa manera yo voy a aumentar la intensidad del campo magnético. Entonces es otro elemento que juega un elemento o un factor importante. Entonces, ¿cómo se llama ese elemento? Ese elemento se llama la permeabilidad magnética del núcleo y está dado por la letra mu, que es una letra griega también. Hay algunos que le llaman mi, pero digamos que en el campo científico se conoce como mu. Entonces esta letra mu y está dada, miren, por la intensidad del campo magnético sobre la inducción magnética o el campo H. Es la relación entre esas dos. Y el fenómeno ya es necesario hacer un ensayo. El fenómeno sí hay que medirlo como tal, ¿sí? Entonces, sí, medirlo a través de, pues, algunos elementos, así como medimos la intensidad de la corriente, por ejemplo, a través del voltímetro, pues entonces en este caso lo que vamos a hacer es medir con el amperímetro la excitación magnética o el campo H y medimos con el galvanómetro, que también lo hablamos la clase pasada. Con el galvanómetro yo puedo medir la intensidad del campo magnético, que lo mido en teslas. Entonces, esta siempre va a ser una relación entre Tesla y Weber, esa relación. Y esa relación es lo que me va a medir la permeabilidad del núcleo de este solenoide, esa relación entre intensidad del campo magnético y este campo magnético H o inducción magnética. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que alumbra esto. Por ahí en el chat, profe. Profe, este motor lo podemos trabajar de esa manera. Pues sí, yo lo que alcanzo a ver ahí es eso. Es un elemento que tiene un... pero pues no vemos, ¿cierto? Ustedes no ven lo que yo veo. Sí, sí lo pueden ver porque está en el chat. Entonces, es un elemento que tiene un ferromagnetismo, ¿cierto? Por su tipo de material y además tiene pues un elemento conductor que está anidado y está enrollado en ese elemento ferromagnético. Entonces, obviamente trabaja como un solenoide, una bobina, pues habrá que conectarlo a una batería. Entonces, la cosa acá es que toca medir esa permeabilidad magnética para poder determinar
la intensidad de ese campo magnético. Obvio, si existe en el centro, por ejemplo, como el que mostraba el compañero, un elemento ferromagnético, un elemento en el centro y no es el vacío. Entonces voy a tener que determinarla de esta manera. Entonces medimos con el galvanómetro la intensidad del campo magnético y medimos la excitación magnética a través del amperímetro y hacemos pues esa división. Entonces era lo que les decía, hay diferentes grupos de elementos que pueden ir en el centro de ese solenoide. Pueden haber elementos diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Entonces, para eso, digamos que se hace una relación entre B y H, esta gráfica que tenemos acá. Entonces, este es el campo H y esta es la intensidad del campo magnético. Entonces, digamos que vamos a tener una línea, digamos que esto van a ser 45 grados. Vamos a hacer un ejemplo. Y este es la medida de la permeabilidad magnética cuando estamos en el vacío, o sea, cuando no hay nada en el centro, cuando está en el vacío. Este es el comportamiento, el de la línea roja. Pero cuando tenemos en este núcleo diamagnéticos, que son los que no se comportan nada bien, digamos, frente al magnetismo, que son elementos que al contrario rechazan el campo magnético, mire que vamos a tener una línea por debajo de esa permeabilidad magnética. O sea que se va a disminuir, ¿cierto? Se va a disminuir la intensidad del campo magnético porque esta relación de permeabilidad, mira que los punticos ya están por debajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la propiedad o es la característica que tienen este tipo de elementos, por ejemplo, como el oro, como la plata, ¿sí? Por su constitución, por cómo están formados, por su campo molecular, por decirlo así. Y ya luego vamos a tener los paramagnéticos, que ya estos tienen un mejor comportamiento frente al magnetismo, ya estos van a estar un poco por encima del vacío y se va a comportar mucho mejor, se va a comportar un poco mejor la permeabilidad magnética, o sea, esta relación un poco mejor. Y los ferromagnéticos, ya miren el comportamiento que tienen los ferromagnéticos, o sea, ya este mu, esta permeabilidad, pues miren cómo empieza a generar un aumento en la intensidad del campo magnético hasta que se estabiliza en un punto que nosotros llamamos el punto de saturación. Ya en ese punto de saturación se comporta de igual manera que el vacío. Digamos que estas líneas son líneas paralelas. Este comportamiento es como una S, como la S de la integral, porque el elemento se va como estabilizando. O sea, lo que pasa es que empiezan a atravesar las fuerzas, ¿cierto? Ese centro, la corriente empieza a trabajar, a atravesar ese centro y se va organizando todo para que se sature el núcleo de esa bobina o solenoide y entonces ya luego saturado, pues ya tenga un campo estable, ¿sí? Pero se comporta de ese modo. Y digamos que eso me genera también una mayor intensidad o menor del campo magnético. Entonces tienen varias formas de generar ese aumento o esa intensidad del campo magnético. Como pues es un ejercicio que depende del galvanómetro, del amperímetro, ¿cierto? Entonces ya hay unas tablas que están desarrolladas donde dice pues esa relación de cuánto puede llegar a ser. Entonces, por ejemplo, dicen que si la intensidad del campo magnético es de 0.1 teslas y yo estoy trabajando con hierro forjado, pues entonces la permeabilidad es de 80. ¿Sí? Si es de 0.3 teslas, entonces la permeabilidad es de 120 y así, pues ya hay unas tablitas dependiendo del material, si es hierro forjado, chapa normal, chapa al silicio, pues entonces ya eso va a generar estos valores que son como valores modales, ¿sí? Hay una definición adicional que es lo que nosotros llamamos la histéresis. Y esa histéresis está asociada con el comportamiento de esos materiales ferromagnéticos.
el campo el campo eléctrico, el campo magnético son campos muy amplios y además que alrededor de la tecnología pues han dado un sinnúmero de ventajas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la histéresis, digamos que este es un fenómeno que analizan a través de la intensidad de la corriente, el aumento de la intensidad de la corriente y su relación con el campo magnético y con la inducción magnética. Entonces, lo que se dice es que, por ejemplo, cuando yo aumento la intensidad de la corriente, pues entonces se me aumenta, esto es como si fuera un plano cartesiano y por este lado yo tuviera campo magnético y por este lado tuviera inducción magnética. Entonces, cuando yo tengo aumento de la corriente, crece la inducción magnética y crece el campo magnético. Crece de esta forma, como por esta curvita que yo tengo acá, crece de esta forma. Cuando yo tengo disminución de la intensidad de la corriente, lo más común que uno pudiera pensar, pues es que se devolviera por esta misma línea, ¿cierto? Como que siguiera este mismo recorrido, pero no sucede de esa forma. Resulta que cuando yo disminuyo la intensidad de la corriente, se devuelve de esta forma, así, por esta línea, ¿cierto? Se disminuye tanto hasta que llega a ser cero el campo H o la inducción magnética, pero sigue habiendo una intensidad de campo magnético, ¿sí? Sigue habiendo una intensidad de campo magnético, pero generada ¿por qué? Por este campo H, que sí tiene un valor, aunque sea negativo. ¿Cómo se puede producir ese valor negativo? Cuando yo cambio, por ejemplo, el hilo conductor, paso de positivo a negativo, de negativo a positivo, y hago como ese ejercicio y ya genero una carga de corriente negativa. Por ahí es que se mueve en este sentido el campo magnético, ¿sí? Entonces, tengo aumento de la intensidad de la corriente y ocurre esto. Luego, cuando va disminuyendo, disminuye tanto que se hace el campo H0, ¿cierto? Porque alcanza pues este valor en el centro y ya luego lo que hago es que se forma de manera negativa. Entonces tengo una corriente eléctrica negativa al hacer ese intercambio del hilo conductor. Y bueno, sigue disminuyendo hasta que llega a ser cero de nuevo y luego vuelvo a tener aumentos. Entonces se forma como esta sección transversal y a través de esa sección nosotros podemos medir la histéresis y determinar si el material es duro o blando, como que hay esos cambios y tienen usos diferentes. Por ejemplo, se habla que es duro, dice que es un material adecuado para imanes permanentes y dispositivos de memoria. Y este que es blando, dice que es muy útil, por ejemplo, para hacer transformadores. Bueno, porque acá en todo esto que ocurre, que les dije que hay aumento de la intensidad de la corriente, disminución, pues entonces se produce calor, ¿cierto? Entonces ese calor, acuérdense que yo les había hablado que el calor lo que hace es producir pérdida de energía, ¿cierto? Pérdida de corriente. Entonces, al producir calor, por eso es cuando uno a veces toca las memorias, pues están calientitas. Al producir calor, lo que yo tengo es pérdida de energía, ¿cierto? Pero eso no es tan útil en los transformadores. Yo en los transformadores, yo no quiero perder corriente. Realmente el transformador a mí para lo que me sirve es para transportar energía en grandes longitudes y él es variable, como que es dinámico, ¿cierto? Entonces me genera, vea, y dice, menores pérdidas asociadas a campos cambiantes, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues se determina qué tipo de elemento magnético, natural o artificial, me sirve para un uso o para otro, a través de ese tipo de ejercicios, por decirlo así, o de comportamientos. Entonces yo puedo saber
si el material me sirve, por ejemplo, para imanes permanentes, dispositivos de memoria, que los dispositivos de memoria son los que guardan información, ¿cierto? O para alternar, por ejemplo, la corriente. También hay semiduros, ¿cierto? Que son ya estos que están en el medio, que tienen un comportamiento como de pérdida de energía, pero no tanta, y tampoco tienen como esa capacidad de tener de manera permanente la corriente todo el tiempo, porque eso es lo que pasa con este, o sea, todo el tiempo él maneja su corriente y no la disminuye, todo el tiempo se comporta, digamos, de manera uniforme. Bueno, entonces ahí tenemos si son duros o si son blandos, y el campo el campo coercitivo que pueden llegar a generar. Ya habiendo mencionado esto, vamos a hacer algunos ejemplos para ver qué tan claro nos quedó el tema. Entonces, por ejemplo, el primero dice, ¿cuál es la inducción magnética? Acuérdense de ese término. ¿Cuál es la inducción magnética existente en la cara plana del polo de un imán recto de 30 centímetros cuadrados de superficie cuando es atravesado por un flujo magnético de 0,009 Weber? Yo ahí les traje la ecuación que pueden utilizar. Ya ustedes me dirán cuál es la inducción magnética, que es lo que pregunta el ejemplo. ¿Cómo los solucionarían? Ahí tenemos dos cosas que están solucionadas. Tenemos uno, pues la inducción magnética, ¿cierto? Otro, tenemos la intensidad del campo magnético, y lo otro que tenemos es la superficie, ¿sí? Y ahí están preguntando por la inducción magnética. Entonces, esta ecuación se puede ver de varias formas, ¿cierto? Si yo busco la inducción magnética o si busco la intensidad del campo magnético, y dependiendo de las unidades también la puedo trabajar. Entonces, ¿cuál sería ahí la forma de resolver el ejercicio? ¿Qué harían? ¿En qué unidades está dado la intensidad del campo magnético? ¿En qué unidades? En Teslas. En Tesla, muy bien. ¿Y en qué unidades está dada la inducción magnética? ¿Centímetros cuadrados? En Weber. En Weber, la inducción magnética. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la inducción magnética existente en la cara plana de un imán recto de 30 centímetros cuadrados de superficie cuando es atravesado por un flujo magnético de 0,09 Weber? Entonces, acá vamos a reemplazar, pero acuérdense que lo primero que hacemos es revisar las unidades. ¿Qué unidades tendríamos que transformar acá? Estos centímetros cuadrados, ¿cierto? Tendremos que pasarlos a metros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería el valor que tendría ahí? ¿En cuánto quedaría esa conversión? 30. ¿Cuánto? 0,30 metros. 0,30 serían 30 centímetros cuadrados por 100 centímetros elevado al cuadrado, que equivale a 1 metro cuadrado. ¿Sí? Eso daría mucho menos, daría 0, creo que doble cero. Más sí, 130. ¿Dónde está la calculadora? 30 dividido en 100 al cuadrado. Eso no da punto 30. ¿El 100 se eleva al cuadrado? Claro, se eleva al cuadrado. Sí, señor. Si tú tienes la unidad elevada al cuadrado, debes elevar el 100 al cuadrado, porque estás hablando de un área, de una unidad bidimensional.
Entonces sería .003. ¿Sí? Como está acá. .003 metros cuadrados. Esa sería la unidad. Y arriba, pues tendría la intensidad del campo magnético, que sería 0.009 Weber. ¿Sí? Porque es este phi es el que yo trabajo en Weber, porque este B lo trabajo en ¿qué? En Tesla, lo dijo uno de los compañeros. Entonces, al trabajar en Weber, entonces lo que yo debo hacer es dividir los Weber entre la superficie. Entonces sería 0.009 Weber sobre 0.003 metros cuadrados. Y ya con eso tendría la intensidad del campo magnético. ¿Cuánto les da o qué duda tienen? Profe, perdón, usted dice que como los centímetros están al cuadrado, todo se eleva al cuadrado, ¿verdad? Sí, lo que esté relacionado con la conversión, ¿no? Sí, señor. Porque no sé, pero entonces a mí me da 0,09. Tú elevaste 30 y dividiste en 100 al cuadrado, ¿sí? Sí, señora, pero los 30 también. De pronto elevó el 30 también. No, el 30 no lo tienes que elevar al cuadrado. Solo el O 100. sea, este 30 centímetros al cuadrado ya está. Tú estás haciendo las conversiones de los centímetros. Entonces, la conversión normal, ¿cuál sería? 100 centímetros equivale a un metro. Pero como tengo centímetros cuadrados, entonces 100 centímetros elevado al cuadrado equivale a un metro al cuadrado. Me dio 3, profe. No, ¿cómo te va a dar 3? ¿Qué? ¿30 dividido en 100 al cuadrado? Resultado No, final profe. 3. No, final. Ah, ok. Perdón. 3 Weber por metro cuadrado, muy bien. Vamos a revisar este. Dice, ¿cuál será el flujo magnético que existe en el campo magnético producido por una bobina si ésta tiene un núcleo de 20 centímetros cuadrados de superficie y la inducción magnética en ella es de 1.5 teslas? Profe, ¿será que podría devolver la diapositiva anterior un momento, por favor? Ya, profe, gracias. Bueno. Ahí también tienen que hacer la conversión de la unidad, ¿no? Porque están 20 centímetros cuadrados. Profe, da 0.003. Bueno, vamos a revisar acá lo que se hizo. Sí, 3 por 10 a la menos 3. Ajá, sí. 0.003. Entonces, eso, simplemente reemplazamos, ¿cierto? Tenemos 1.5 teslas por la superficie, esa es la ecuación que trajimos, que vimos desde el principio, que explicamos, que era un flujo, ¿cierto? Entonces, 1.5 teslas por 0.02 metros cuadrados, que es la conversión del área del núcleo a través del cual pasa ese campo magnético, ¿cierto? Entonces, va a ser 3 por 10 a la menos 3 Weber. Teslas por metro cuadrado, entonces es esa conversión o esa unidad que también puedo trabajar cuando analizo los Weber. Tesla por metro cuadrado.
Aquí tenemos otro. Entonces ahí tenemos un solenoide y dice calcular la intensidad del campo en el interior de la bobina de la figura. El número de espiras de la misma es de 300 y la corriente es de 10 amperios. Hola, jefe. Sí, señora. No, señora. No, porque estaban esperando que adjudicaran. Sí, sí, la plata sí está. Ah, bueno, jefe, mañana le digo. A Tania. Yo no sé si eso había justificación, jefe, pero toca revisarla. Ah, bueno. Listo, jefe. Bueno, señora. Bueno, señora. Bueno, jefe, chao. Ya acá estamos hablando de como la segunda parte que trabajamos y fue el ejercicio de cómo hallo la intensidad del campo en un solenoide, bueno, en la bobina, que en este caso pues no estoy trabajando la permeabilidad porque si ven que está ahí al vacío, en el centro no tengo nada. Entonces, ¿cuánto me da la intensidad del campo? Es lo que está preguntando ahí. Y me da pues los datos, mira, dice calcular la intensidad del campo en el interior de la bobina de la figura, el número de espiras de la misma es de 300, la corriente es de 10 amperios. Lo único que me falta es la longitud y para eso tengo esa figurita. Ustedes me dicen, ¿qué hago? ¿Qué harían? Ahí se despeja la isla. Pero la corriente dice que es de 10 amperios y es la intensidad de la corriente. Lo que tenemos que mirar Necesitas calcular es la intensidad del campo. Y la intensidad del campo es B. Acuérdate que en el ejercicio, acá, mira, B, la intensidad del campo. Y entonces este sería número de vueltas, este sería intensidad de la corriente y este sería la longitud. Profe, la longitud ahí sería la de 5 o la de 20. ¿La de 5? Ah, bueno, ahí, esa es la pregunta del millón. Sí. Pues es que tenemos que hallar primero eso, ¿no, profe? Hallar el área. Digamos que esa es la duda. Sí, ¿cuál es la longitud? No el área, porque no estamos hablando de una sección transversal como lo que estábamos trabajando ahora, o sea, rígida, completa. Aquí estamos hablando del solenoide, entonces la ecuación es, y en el centro está el vacío. Entonces lo que tengo que saber es si es la longitud, cuál es la longitud, de acuerdo a lo que les expliqué ahorita. Dijimos que la longitud era mejor, mayor o menor. ¿Se acuerdan? Que ahí les expliqué. Pues para que la intensidad
sea mayor, es la longitud menor. Exacto, era mejor que fuera menor. Eso, muy bien. Si yo estoy trabajando esta bobina acá, ¿por dónde se va a mover la corriente? ¿Solo por acá o se mueve por todo esto? Por todo. Ajá, bien, por todo, ¿cierto? Por todo se mueve. Entonces, ¿cuál será mi longitud? La longitud es el eje, ¿no? De esa figura. Exactamente, el eje. O sea, que Entonces tengo que ahí la longitud es .60. pues acá hay 20 y dice que de acá a este extremo a este hay 5. Y si estoy al eje, 2 centímetros y medio. 5 y acá hay 5. Acá, perdón, acá hay 2.5, acá hay 2.5. Entonces sería 20 menos 5 y Sería esto se ve 15 que es cada lado. y esto se ve como un rectángulo. Entonces a cada 20 le voy a quitar 5 nomás, porque le voy a quitar la mitad de este y también le voy a quitar la mitad de este, ¿cierto? O sea, 15 por 4, sería ¿no? 15 Eso me por da Sería 50 entonces. 5 por 10 a la 3. Ya. 15 por 4, ¿cuánto va? Pues 60. Ajá, 60. Entonces 60 sería la longitud, el número de vueltas sería 300 y la intensidad de la corriente sería 10 amperios. Y es reemplazando a 50. O sea, quedaría 50. La intensidad del campo. Sí, Sí. señor. 300, Me da el número de 5000. vueltas. 10. Ah, Y, sí. ok, hay que hacer la La conversión, conversión. ¿no? Ahí. Entonces, claro, la conversión ya nos está dando 0.6. Ahí sí, normal, porque es una longitud, no está elevada al cuadrado. Y eso nos da 5000. Número de vueltas por amperio sobre metro. Esa es la unidad, ¿cierto? Bien. Determinar la permeabilidad absoluta y relativa que aparecerá en el núcleo de hierro de un electroimán si se ha medido un flujo magnético de 5 miliweber. Los datos que se conocen son 500, el número de vueltas 500, la intensidad de la corriente 15, la longitud media del núcleo 30 centímetros. Dice que la superficie recta del núcleo es de 25 centímetros cuadrados. Entonces habíamos hablado de que era permeabilidad, ¿no? Que era esta relación de B sobre H. Está en Tesla, este campo magnético en Tesla y este también, la inducción magnética en Weber. Tengo 5 miliweber, o sea, 5 por 10 a la menos 3 Weber, ¿cierto? Necesitaría conocer esta, la que va en Teslas, la intensidad del campo magnético. Ahí podría utilizar esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que es el phi igual a la intensidad del campo magnético por la superficie. ¿Sí? Tengo la superficie. ¿Cuál sería mi superficie? Los 25 centímetros cuadrados, ¿cierto? Tengo la intensidad del campo, o por lo menos la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? Si la calculo con la ecuación anterior, N por I sobre L, la obtengo, ¿no? Es lo primero que yo debería hacer, calcular esa intensidad del campo. N por I sobre L. Entonces tengo, vean, 500 espiras, intensidad de la corriente y la longitud media del núcleo, que sería 30. ¿Cuánto me daría eso? Da 25.000. 25.000. Muy bien, 25.000.
Entonces serían 25.000 teslas. Y ahora ya hallo la permeabilidad, que sería B, que serían 25.000 teslas sobre 5 miliweber, ¿cierto? Hago esa división, que es por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto nos da? Me da 5 millones. 5 millones. 5 por 10 a la 6. Bien. Vamos con este. Una bobina posee 300 espiras, número de vueltas, una longitud de 24 centímetros y está bobinada sobre un cilindro de 35 centímetros cuadrados de sección. Determinar la inducción, o sea, el flujo magnético alcanzado, si el núcleo es de aire y se hace circular por la bobina una corriente de 20 amperios. Profesor, ¿será que se me puede dejar ver un momentico el ejercicio anterior? Sí, señor, claro que sí. Listo, bien. Gracias. Bueno. Da 25.000. Vamos a revisarlo. Da 25.000 el campo, ¿cierto? Vamos a ver. 25.000 el campo, muy bien. 25.000. Pero ahora, además de eso, porque uno pensaría, bueno, cuando yo vi el ejercicio, lo otro que uno revisa son estos 35 centímetros cuadrados, ¿no? Como para que pueden ser útiles, porque es como un dato de más, en realidad. Entonces, como hacen es esta pregunta de la inducción, o sea, el flujo magnético alcanzado, pues hasta aquí estaría bien. Pero adicional a eso, si nosotros tenemos esta sección, pues entonces también podemos obtener el campo H multiplicando 87.5. 87.5. Entonces, digamos que pienso yo que es como el complemento de ese ejercicio porque también nos da ese valor de la sección. Entonces, ya ahí podemos calcular, por ejemplo, la permeabilidad también, haciendo ese par de relaciones, pues conocemos esos dos valores. Hagamos este último. En la siguiente figura se muestran las dimensiones de un magnético fabricado con chapa al silicio. Se necesita obtener un nivel de inducción magnética de 1.3 teslas. Calcular la corriente que tendrá que recorrer la bobina si ésta posee 750 espiras. Sí, después dice la corriente que tendrá que recorrer la bobina si esta posee 750 espiras.
A ver, cuánto les dio este último? Ahí sí no es cuadrado, ¿no? Ahí ya tendríamos, por eso es que arriba está 30 centímetros y al otro lado está 14. Pero lo que sí es común son esos 4 centímetros que hay que quitarle a cada lado. O sea, 30, le vamos a Da quitar 4. 36 la longitud. 36, ¿qué? O sea, 30 menos 4, 26. ¿Sí? Sí, O sea, profe. sería cada Y 2 por a los 26. 14 le quitamos los 4, da 46. 10, 36. Exactamente, sí. Entonces tendría 2 por 26, me da 52, más los 10, 20. ¿Sí? Como 72, ¿sí estoy bien? Sí, 72. Ok, entonces revisemos acá, sería 1.3 teslas por la intensidad de la corriente. Ah, bueno, eso es lo que estoy hallando, ¿no? Entonces lo que tengo que despejar, ahí sí tengo que despejar esa intensidad de la corriente. Entonces intensidad de la corriente sería igual a la intensidad del campo por la longitud sobre el número de vueltas. La intensidad del campo por la longitud sobre el número de vueltas. Porque acá lo que hago es esto que está en el denominador, lo paso a multiplicar y el número de vueltas lo paso a dividir. Entonces la intensidad del campo es 1.3 teslas, la longitud medio punto 8, entonces la calculé mal, a ver, ¿por qué? Sí, 14 menos 4, 10, 10 y 10, 20, 30 menos 4. Sí, ahí estoy bien. Creo que 52 más 20, 72, ¿cierto? No sé qué pasó, pero bueno. Punto 72 sobre el número de vueltas 750. Y ahora sí, vamos a ver, hagámoslo juntos para saber si nos da igual, porfa. Y si hay algo en que me estoy equivocando, me dicen, por favor. Me da 0,1248. A mí me da, ah, sí, 1.248 por 10 No, a la menos 3, lo mismo, ¿no? sí, 1,248 por 10 a la menos 3. Esa es. Esa sería pues la solución de ese ejercicio. Bueno, yo quise traerles este tema porque me parece que es importante para el ejercicio, para los ejercicios que están desarrollando en el proyecto, ¿cierto? Digamos que ya que están a punto de entregarlo, de esa manera como reforzar las ecuaciones que pudieran estar trabajando y darles como algunos elementos adicionales para el ejercicio del trabajo. También algunas utilidades que tiene el campo magnético. Yo sé que ustedes reconocen muchísimas porque digamos que las utilizamos todos los días, entonces fue como, pues como un elemento adicional frente al campo eléctrico y al campo magnético. No sé si tienen alguna duda. Vamos a revisar, les voy a mostrar
un video que me pareció chévere de un, lo voy a poner acá, de como la construcción de un transformador. Pues no lo voy a poner todo porque ya luego se vuelve como muy dispendioso, pero al principio sí me parece muy chévere como para entender un poco como el comportamiento, el uso. A ver, acá. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Si ves, un flujo magnético, ahí está la sección transversal y las fuerzas. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pase una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un rompimiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. La continua es la de las pilas, la de las baterías. Esta es alterna, que varía. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. Es como lo que estamos El viendo núcleo ahora. mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. ¿Sí ven? Entonces se mueve como a través de todo. De nuevo, actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer. Así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Yo creo que ya ahí, pero sí, quería como que vieran como esa relación de lo que pues acabamos de estudiar. Me parece pues que es un elemento interesante y pues es como lo que yo quisiera que ustedes hicieran en su proyecto, ¿sí? Que pudieran mostrar a través de un elemento físico, pues un ensayo, ¿cierto? Alguna de estas ecuaciones o alguna de los elementos aprendidos. Entonces, básicamente eso, ¿vale?
Entonces, bueno, ahí ya vamos a dar por terminada la clase de hoy y ya la actividad la vamos a trabajar como hemos venido trabajando los ensayos, los artículos, ¿sí? Pero en este caso nosotros no hemos trabajado de campo magnético. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que ya hemos hecho un par de veces y es buscar un artículo que esté asociado a máquinas magnéticas o que esté asociado a campo magnético y vamos a sacar los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Introducción, objetivos. Se me fue. Se me fue la... Ah, no, ahí está sonando. Pareció como una llamada. Vamos a sacar introducción, objetivos, la metodología, las ecuaciones, el análisis y las conclusiones. Pero el tema que vamos a trabajar entonces va a ser campo magnético, ¿sí? Y máquinas magnéticas para hacer ese artículo. Y pues tienen hasta la próxima clase para entregarlo. Acuérdense, por favor, de enviarme el link. El link, si quieren, no me lo peguen en PDF, porque es que me queda muy difícil revisar el artículo. La idea es que ahí en ese mensajito, donde está el buzón, que ya lo voy a abrir, y me ponen el artículo, pues me peguen de tal forma que yo pueda clicar y entrar. Sí, porque a veces me lo pegan en PDF y pues obviamente para mí pues va a ser difícil poder accesar al artículo. ¿De acuerdo? Esa sería como la actividad que tenemos para esta noche. ¿Alguna pregunta? Profe, En ¿de los qué mismos grupos que venimos trabajando, ingeniera. Dime. En los mismos grupos que venimos trabajando. Es Ah, decir, sí. es el grupo Sí, de la sí. actividad. Sí, está bien. Sí, señor. Así es. En ¿Y grupos. cierra qué horas de la próxima clase? ¿Del próximo Igual, martes? 2 de la tarde. ¿2? Sí. Sí, ingeniera. Y pues nada, pues la próxima clase, el parcial, los temas hasta aquí, hasta la clase que vimos el día de hoy. ingeniera, Porque ya no nos queda más, nos queda el parcial, que sería la próxima clase, y la siguiente sería la entrega y sustentación del proyecto final. Señor. ingeniera, el resumen que hay que hacer del artículo de qué tema es, perdón, es que no lo escuché bien. Campo magnético, máquinas magnéticas. Magnetismo. Esas son tus 3 palabras claves. Magnetismo, campo magnético, máquinas magnéticas. Y van a sacar la introducción, lo que ustedes ya han trabajado, introducción, los objetivos, la metodología, ¿sí? Los resultados, los análisis, las conclusiones, las ecuaciones. De esa manera van a poder leer un poquito más y van a poder fortalecer también el tema de la sustentación del proyecto, que la sustentación del proyecto va a ir en ese sentido, ¿no? Explicar el proceso físico que se desarrolla a través de ese modelo que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un marco teórico, que ya lo hemos hablado. Dentro de ese marco teórico, pues ustedes están trabajando un tema, entonces lo explican, el tema, lo definen y entran ya luego a explicar qué es lo que hace su equipo que desarrollaron, su elemento de investigación, luego qué calcularon y a partir de ahí qué analizaron, ¿sí? La presentación la van a hacer, van a preparar unas diapositivas, van a estar todos preparados. La idea es que hagan un video, por si tienen algún inconveniente, pues hagan un video. Dentro del buzón que me van a tener que colocar, me van a tener que colocar el trabajo escrito ya terminado y el video, ¿sí? Y estar en clase pues preparados para la sustentación. La sustentación es para que la vean todos los compañeros, ¿cierto? Y alrededor de eso pues yo podría hacer algunas preguntas o los compañeros, y eso también será pues un elemento de calificación,
¿sí? Pero entonces es importante tener como esa estructura, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Lo que yo les he explicado, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología, cuáles son los conceptos, que es como alrededor del marco teórico, algunos tienen antecedentes, eso es chévere también para poner en contexto, explicar cuáles son las ecuaciones que desarrollaron, los análisis que generaron a partir pues de unos resultados y mostrar como cuál fue el proceso que desarrollaron al construir su ensayo, ¿sí? O su modelo físico, mira, esto fue así, ¿cierto? Y como mostrando el proceso que sea muy visual, de esta forma obtuvimos los resultados, nos dimos cuenta de esto, hicimos estas gráficas, y eso de mostrarlo pues de manera clara en una presentación, esos puntos importantes. Es bueno que participen todos o sea, en la exposición, todos los del grupo, y bueno, pues ya las preguntas pueden ser direccionadas a alguno, ¿no? Yo le puedo decir, John, acá qué pasó, o Fabio, esto qué quiere decir, o Joseph, explícame esta respuesta, o Brian, qué quiere decir esta ecuación, ¿cierto? O esto qué unidad es. Esas son como las preguntas que pueden ir alrededor de su exposición. Entonces, a pesar de que envíen el video, a pesar de que envíen su trabajo, pues es necesario hacer la sustentación del trabajo, ¿sí? Que puede ser esa presentación en video, pero estar ahí pendientes, pues en la medida de que lo presenten, puede surgir alguna duda, o pueda que no, que esté perfecto y que a todos nos quede así como claro, pero sí tengan en cuenta esos elementos que yo les he venido revisando a través de las diferentes fechas de avances, ¿no? En el marco de los objetivos, en el marco de pues, hacer una introducción, en el marco de establecer una metodología, en el marco de disponer de unos resultados sacados de unas ecuaciones y unas conclusiones de unos análisis, ¿sí? Un trabajo no puede estar sin conclusiones, un trabajo no puede estar sin un análisis porque yo puedo tener resultados, ingeniera, y me dio 5, pero pues, ¿qué significa ese 5? ¿Sí? O resolvimos esta ecuación, bueno, pero o hicimos este imán, pero ¿cuáles son los elementos que ustedes desarrollaron en el ejercicio de ese imán? Sí, no, profe, nosotros calculamos el campo magnético, no, profe, nosotros comprobamos que efectivamente el campo magnético incrementa en la medida de que la superficie pues es mayor, porque mira que nosotros hicimos esto y esto, a través de esto obtuvimos esta gráfica, y pues esa forma, digamos, que es la que nos permite a nosotros sustentar ese resultado. ¿Sí? Entonces eso debe estar así claro. Los conceptos también son importantes, ¿no? Definirlos, ¿sí? No recitados, sino aplicados, ¿sí? Que es el campo magnético, sí, estoy hablando de campo magnético, que es una carga eléctrica, pero aplicado, muy aplicado al ejercicio que están haciendo, no recitado, sino aplicado al ejercicio que ustedes están desarrollando. Pero son como esos mismos elementos básicos que les he reforzado en cada revisión, los que tienen que tener en cuenta en el momento de la exposición. Entonces, si van a hacer una presentación aparte, esa presentación pues obvio no tiene que ser manual, sino que tiene que ser legible, la pueden hacer a computador, de manera que se entienda, que vayan mostrando las fotografías, las imágenes que desarrollaron. El trabajo sí lo van a hacer a mano. ¿Ya? Obvio, claro, buena presentación, ¿sí? Porque a veces presentan pues unos trabajos de manera desordenada, han tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo bien. Entonces, digamos que pues les encargo que sea de esa forma porque es un trabajo final, ¿sí? Entonces, eso sería ya para la clase del 25. La próxima clase nos vemos para el parcial y ya pues eso sería el cierre pues del curso. El parcial dentro de 8, estudian hasta lo que vimos hoy. Ya es lo más probable que pues les pueda salir, ¿cierto? Esta clase, la clase pasada, o sea, de donde no hemos evaluado hacia acá, que lo revisen. Y no más, no sé si tienen más dudas alrededor del tema, alrededor del curso.
Profe, Disculpe, las clases grabadas, ¿dónde las puedo descargar? Fui a buscar una, pero no la encontré. En los chats de cada uno de ¿qué? De las clases. Ahí quedan. O sea, yo ahorita ¿En los qué, mismo perdón? cierro en los chats. O sea, Google yo Drive. cierro esta y a mí me queda como la clase pues grabada. Porque si es que yo la pongo a grabar, ¿Será? siempre la pongo a grabar. Y entonces Sí. como ahí se abre como un chat y ese chat queda ahí por siempre en tu Meet. Entonces tienes que buscar como la fecha, el Meet, y ahí dentro del chat está la clase grabada. por ejemplo, el de la clase pasada, el de la clase 12, no aparece el video. Sí, sí, yo lo tengo ahí, lo vi, es más, hubo un chico que me preguntó hoy por él y le envié el link. Creo que fue, no me acuerdo, creo que fue Brian, ¿cómo se llama? Que me escribió ayer como a las 8 y piquito. Es que por eso le preguntaba a Ingeniera, porque yo fui a buscarlos por el chat y no encontré los videos que me aparecen. Es como conversaciones viejas, pero no No, los sí, videos. ahí sí están porque yo le envié el link. Es más, a una compañera también se la envié ayer, les remití. Profe, mire, es que me aparece así como le envié ahí en el chat, le envié un recorte, me parece que varios compañeros no tenemos acceso al chat. Igual, tal cual me aparece. Ese ya es un problema que ustedes tienen como con sistemas, porque deberían tener acceso, porque ustedes, digamos que están en el curso. Mire, por ejemplo, la de hoy se la envié a Brian, pero ya es como un tema más como de su plataforma, entiendo yo, porque si nosotros revisamos, les voy a mostrar, digamos, A mí me pasa eso en particular con esta, porque digamos en los demás cursos, sí logro ver algunas clases grabadas, pero en esta sí sí, no puedo. tendrías que revisar ahí, porque digamos, yo como que tenga acceso para dejarlos ver, no, yo sí busco la clase pasada, ¿cuál fue? 4, por ejemplo. Entonces, si yo miro 4, entonces yo veo acá y acá me aparece, mire, y ahí está, ¿sí? Ve ahí está John ¿Usted me Jairo, podría enviar el link, profe? y acá está. Pero entonces es un tema más de su plataforma, ¿sí me entiendes? No es un tema como, pues que yo pueda controlar, no. Ahí les voy a poner el link. Ingeniera, perdón, y es muy complicado arriba en la pestaña enseguida de chat donde dice archivos, poder anexar esos links de pronto, a ver si así los podemos visualizar. ¿Cómo? No En le la carpeta entiendo. donde dice archivos, en la carpeta arriba donde dice archivos seguido de chat, de la pestaña, perdón, de clase remota. Acá donde estoy ahora. Sí, señora, ahí el título dice clase remota, sigue una opción de chat y hay otra pestañita que dice archivos. Ahí es complicado de pronto que su merced nos pueda dejar los links a los que nos podemos verlos por el chat, a ver si nos visualiza. Si quieres te voy a reenviar el correo que le envié a Brian con los links que lo saqué, porque Ok, sí, también, de gracias. la clase 9, la clase 11 y la clase 12, porque la clase 10 fue ¿la de qué? De una revisión que hicimos, entonces por eso pues no está. Listo, sí, gracias. Sí. A ver si encuentro acá. John Jairo Cáceres y el otro sería Fabio. Acá te veo. Ahí te envié esos links. Ya, ahí se fueron. Listo, ¿alguna otra duda? No sé cómo, no sé, es que me dices como subgrupo, no sé, como archivos, como me dijiste. Y bueno, sí, tocaría ponerse uno a revisar como cada uno.
Es como un poco más dispendioso, porque tengo muchas clases, digamos, y están revueltas con los otros cursos, ¿me entiendes? Entonces toca como Sí, abrir claro. cada una y mirar de quién es, cuál es un poco más complicado. Pero sí hice el ejercicio esta mañana que me pidieron el favor y les envié, y ya te la envié ahí. Sí, ya recibido, gracias. Listo. Ya, John Jairo también, por si los demás también tienen como la duda, les pueden pedir el favor a ellos dos. Y a Brian. Sí, señora. Listo, chicos, entonces así quedamos. Nos vemos entonces dentro de 8 para el parcial. ¿Listo? Profe, Profe, antes disculpe, de que se vaya, tengo una tiene pregunta. unos minutos que nos regalaron ahorita antes de que se acabe la clase. Sí, claro, sí, señor. Que pues nosotros estamos trabajando con hecho en nuestro proyecto, pero no ha habido la posibilidad de que usted lo revisara, a ver si de pronto le puede echar una revisadita, profe. Pues revisado no, porque voy a revisar dentro de 15, pero sí podría atenderles algunas preguntas, claro que sí. Ah, bueno, señor. Entonces, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del curso? Si no, me quedo con los compañeros. Sí, profe, es que no me quedó o no escuché bien lo de la Ajá. parte de escribir a mano, o sea, todo el artículo que llevamos haciendo y todo eso se presenta a mano. ¿El trabajo? Sí. No, el artículo es el ejercicio que tenemos para hoy. Pero el trabajo, No, yo hablo del trabajo final. sí, del trabajo final, sí. ¿Y eso se escanea o qué? Sí, claro, como todos los trabajos que hemos hecho, sí, señor. Ok. Profe, disculpa, el trabajo final y no era con normas APA y esto. Entiendo. Sí, el trabajo final. Habíamos quedado que era con normas APA y que era en computador. Pues yo tenía entendido eso. Bueno, sí, el avance siempre me lo han presentado en medio magnético, ¿cierto? Sí, señora, así es. Sí, señora. Bueno, trabajemos la computadora entonces, sí, eso fue lo que les dije. Sino que como todos lo hemos trabajado a mano, entonces por eso lo decía de esa Pues, forma. pues yo también tenía entendido que era computador, profe. Bueno, Juan David, está bien, hagámoslo a computador. Listo, profe. Bueno. Listo, entonces me quedo con este grupo. Listo, chicos, que tengan buena noche. Que Hasta luego, descansen. ingeniero. Gracias. Bueno, Listo, profe, gracias. dale, Listo, Brian, con profe. gusto. Hasta luego, gracias. Chao, que estén bien.